El domingo empezó con ese cielo blanco de la Ciudad de México que huele a tamal y gasolina vieja. En la lagunilla, los puestos se abrían como libros viejos. Relojes que no daban la hora, radios que todavía tenían alma, retratos de boda en sepia y juguetes que ya habían educado más de una infancia. Celia Gómez, 62 años, exrestauradora fotográfica del INAH, caminaba despacio, sin prisa de turista ni urgencia de revendedor. Tenía la espalda hecha a la medida de los mercados y los dedos entrenados para medir con la yema la temperatura de un papel. El ojo confirma lo que la mano intuye, le había dicho alguna vez Jorge, su difunto esposo, periodista de archivo. Desde que él faltó, ella siguió yendo a los tianguis, no por compras, sino por conversación con el tiempo. La vio en un rincón, una caja de madera de pino con herrajes oscuros, el tipo de caja que los fotógrafos ambulantes usaban para guardar placas. Tenía el olor inconfundible de las cosas que durmieron en bodegas húmedas, un poco de moho, un poco de tinta, un poco de ropa que ya no aprende nombres. El vendedor, un hombre con sombrero de béisbol con el logo ya borrado y manos de quien ha desarmado más radios que rompecabezas, le dijo: «Son planchas viejas, nadie las quiere. Se ven negros con manchas. 150 y ya estuvo». Celia se inclinó. Al tacto sabía que no eran negativos de rollo. Eran placas de vidrio de gelatina de plata, finas, pesadas, envueltas en papel mantequilla con anotaciones en lápiz. Números, fechas, siglas que parecían R32 o CB6, y una palabra en inglés mal garabateada: búnker. Sintió un chasquido en la nuca que solo aparece cuando la memoria técnica se cruza con una intuición vieja. Se los llevó. No regateó. En la micro de regreso a Portales, la caja iba en sus piernas como si fuera una mascota dormida. Pensó en Jorge, en su risa cuando encontraba un dato que contradecía un mito. «No hay fantasma más terco que una historia mal contada», solía decir. Celia no creía en milagros, creía en emulsiones. En su departamento, una planta baja con patio de geranios y olor a café de olla, desplegó la mesa de luz fría que le había regalado su ex colega del laboratorio del AGN. Se puso los guantes de algodón y fue sacando una a una las placas. Había retratos de obreros, un barco pequeño en un canal que no reconoció, una estructura con remaches gigantes y una imagen que le paró el corazón. Un casco colosal, negro y pulido, remachado como un ladrillo sobre otro, una hilera de ojos de buey, 3 chimeneas bien plantadas y una cuarta que asomaba hacia la popa. A un costado, una escalera de gato, hombres con gorras planas, y en la banda de estribor, a la altura de la línea de flotación, una sombra irregular, como si el metal hubiera oscurecido por calor. Entre 2 remaches, una tiza escribía algo. Celia acercó la lupa de relojero que usaba para leer sellos de papel fotográfico. Leyó apenas CB6 y debajo AJOT. Se sentó. El Titanic no aparecía en su vida como una obsesión romántica, sino como un manual de errores humanos, exceso de confianza, negligencias pequeñas sumadas a una grande. Había visto documentales que hablaban de un posible incendio en un búnker de carbón antes de zarpar. Un fuego lento que habrían sofocado en Londres o Southampton, pero que pudo debilitar la zona del mamparo a la altura del búnker 6. Teorías, nada definitivo. ¿Y si lo que tenía era evidencia tomada antes de zarpar? Se obligó a respirar. Lo que la mano intuye, el ojo confirma. Primero, conservar. Con el soplador de pera, limpió polvo suelto. Preparó una cama de digitización, base nivelada, cámara con objetivo macro de 90 milímetros, luz rasantada para resaltar relieves en la emulsión. Abrió Lightroom. Jorge le había enseñado a domar la parte digital sin traicionar la química. Disparó en RAW y apiló 3 tomas para mayor nitidez. Al ampliar al 100%, la sombra se volvió trazo. Al 200%,
se volvió textura. Se veía deformación microscópica de la lámina. Al 300%, las letras de la tiza se definían con torpeza obrera. CB6, un número junto a la línea de cuadernas, R32. Un reloj en la muñeca de un hombre marcaba las 10:11. Un periódico doblado sobre una caja dejaba ver la fecha con tinta corrida. 6 APR. 1912 estaba cortado, pero el tipo de letra y el estilo de la cabecera parecían británicos. No era prueba judicial, pero eran pistas. Tomó el celular. Llamó a Rodrigo Valera, historiador marítimo en Veracruz, amigo de Jorge desde los años en que ambos perseguían archivos portuarios para reconstruir los manifiestos de barcos que llegaron durante la fiebre petrolera de Tampico. Rodrigo, soy Celia, tengo placas. Una, creo, es del Titanic en puerto. Hay tiza que dice CB6 y un manchón en el casco. ¿Puedes venir? Silencio. Luego, el sonido de una silla arrastrándose. ¿Estás segura? Nunca, respondió ella, pero huele a verdad. Rodrigo manejó esa tarde desde Veracruz a la capital. Llegó con la humedad pegada al saco y las cejas fruncidas de los que no quieren ilusionarse. En el patio, Celia le sirvió café y pan dulce. Le mostró primero otras placas, obreros con boinas, un muelle con grúas y por fin la imagen. Rodrigo no respiró por 3 segundos. Amplía, dijo. Ella llevó el recuadro hasta la zona donde el casco presentaba esa sombra que no parecía reflejo. Subieron al 400%. La línea no era un reflejo de agua ni una mancha de revelado. Era un cambio de granulación en el esmaltado del acero. Un oscurecimiento que los metalúrgicos describen cuando la pintura se recalienta por temperatura interior. ¿Y esto?, preguntó Rodrigo señalando otra esquina. Un cajón con letras H&W, Harland & Wolff, y un cartón con Ilford borroso. Ilford proveía placas desde finales del 19. Si esto es original, Celia, no es solo una foto vieja, es una pieza de trabajo. ¿De dónde salió? Ella le contó de La Lagunilla y del vendedor. Abrieron la caja. Debajo de las placas había sobres de papel con notas en inglés y un recibo con tinta violeta, difícil de leer, Southampton, y más abajo, April. Encontraron un papelito doblado como acordeón, escrito en español de letra antigua, casi de contable. Veracruz, 1913. A la llegada, entregar al señor Liddell. Liddell. Rodrigo cerró los ojos. Hubo un ingeniero británico de apellido Liddell que trabajó en Harland & Wolff y vino a Veracruz a encargarse de talleres durante el auge petrolero. Se casó con una veracruzana, doña Purificación, y murió en Xalapa. Lo vi en un padrón. Si la caja fue suya, explica cómo llegó aquí. Y explica por qué se guardó. Pasaron la noche cruzando datos. Compararon las chimeneas con fotografías conocidas del Titanic. Confirmaron el ángulo de la escalera. Midieron proporciones con regla interna. Del ojo de buey a la línea de agua. Consultaron catálogos de placas Ilford digitalizados en bibliotecas. Nada probaba judicialmente, pero todo sumaba. A las 3 de la mañana, Celia se detuvo. No quería convertirse en la señora del tianguis que cree que tiene el santo grial. Llamó a su exjefa en el laboratorio de conservación, Lucía Rangel, catedrática jubilada, que vivía a 2 calles. Lucía llegó con bata, lupa y esa autoridad suave que tienen las personas que le han quitado hongos a códices sin levantar la voz. No me mientas, Celia. ¿Esto lo guardaste por años para presumir ahora? Me lo encontré hoy, dijo ella. Y fue verdad. Lucía puso la placa a contraluz, hizo una prueba de halo con luz polarizada, verificó patrones de craquelado en la gelatina que coinciden con emulsiones de 1905-1915. Usó una lámina de rayos UV para ver marcas de fábrica en el borde, una I y un número. No puedo certificar sin laboratorio, pero no grita moderno. Huele a su época, y la suciedad en las esquinas es coherente con cajas que viajaron mar y bodega.
Amanecía cuando decidieron el siguiente paso: no publicar, no vender, no filtrar. Primero, documentar. Después, proteger. Rodrigo llamó a su decano para pedir un préstamo de equipo de espectroscopia portátil y a un amigo en Inglaterra, Andrew Fell, conservador de un museo marítimo, que no suelta adjetivos al primer brillo. Andrew, no te rías. México podría tener una placa crucial del Titanic. Silencio. No me río. Mándame escaneos a 2400 dpi y fotos del bisel. Si veo algo raro, seré despiadado. Si no, me callo y lloro un poco. A las 10, con el café frío y el cuerpo pidiendo cama, hicieron la primera proyección en la pared del comedor. La imagen, enorme, parecía respirar. Los hombres en la cubierta eran puntos, pero uno giraba la cabeza. El perfil recordaba a cualquiera, y sin embargo de pronto fue un rostro con bigote y ojos de cansancio. La tiza en la chapa decía, ya sin duda, CB6, hot. Rodrigo se llevó la mano a la boca. Lucía dejó la lupa sobre la mesa. Celia sintió que Jorge estaba detrás, mudo, como siempre que se cruzaba una verdad incómoda. Si esto es lo que creo, dijo Rodrigo pálido, obliga a reescribir textos de Sala en medio mundo. No es que cause el desastre, pero muestra que el barco salió con un problema que sabían nombrar. Celia quiso contestar algo, pero su ojo se fue a otra esquina, a una mancha que había pasado por alto, un sello húmedo en un papel cargador. Lo levantó con pinzas. Decía, Southampton Water Board. Debajo, apenas legible, Permit. La cabeza le zumbó. Nada de fantasmas, papeles, permisos, tizas, acero, calor, hombres. Antes de que el mundo se entere, dijo Celia cerrando la caja, tenemos que asegurarnos de cuidar esto y de contarlo sin convertirlo en espectáculo. Lucía asintió, Rodrigo también. Afuera, el camotero pasó con su silbato de vapor. El mundo seguía. En la mesa, un siglo miraba a otro y le pedía rigor. La decisión tomó forma con el primer vaso de agua del día. Proceder como si fueran a defender una tesis. Lucía consiguió a las 48 horas un espacio en un laboratorio universitario. Mesas limpias, aire seco, microscopio estereoscópico, lámparas UV y IR. Sin prisas, pero sin pausas, dijo, acomodando la placa sobre una cuna de espuma de polietileno. Celia respiró profundo. Para los que no han sostenido 110 años de historia en una lámina de vidrio, es difícil explicar el peso exacto. No es la gravedad, es la responsabilidad. Hicieron lo que se llama un examen no invasivo. Bajo UV, la gelatina mostró un brillo lechoso continuado, típico de emulsiones de nitrato de plata con gelatina de principios del siglo XX. Nada que delatara resinas modernas. En IR, las marcas de lápiz graso en el papel envoltorio, esas siglas CB6 y R32, se distinguieron aún más, con un trazo que se comía apenas el fibroso del papel con ácidos antiguos. El bisel tenía despostilladuras redondeadas por desgaste, no por golpe reciente. Tomaron microfotografías de la superficie, el craquelado de la gelatina, las microburbujas en la capa fotosensible, el patrón de aluros. Todo concordaba con una edad plausible. Luego vino la documentación digital a resolución absurda, 2400 dpi para consulta y 4800 para archivo. Celia, que no perdona enfoques flojos, repitió secuencias hasta que el grano de la emulsión dejara de quejarse. Rodrigo redactó un informe con lenguaje seco. Nada de adjetivos, solo descripciones y citas cruzadas a otros negativos de época con metadatos confirmados. Mientras tanto, Andrew Fell respondía desde Inglaterra con correos cortos y preguntas exactas. Borde de 2 milímetros o 3. Marca de agua en el papel Ilford. Se ve la cuerda de atraque en la vertical del ojo de buey 14. Envíe en comparativa con la foto Brown 17 de Southampton. Lucía contestaba como quien juega ajedrez. 2 milímetros sí,
Hilera débil en seco. Sí, se ve. Adjuntamos comparativa con Brown 17 y Gibson 04. 2 días después, Andrew propuso una videollamada. En la pantalla su rostro parecía un mapa pliegue sobre pliegue. No voy a felicitar a nadie todavía, dijo. Solo diré esto. No encuentro motivo para descartar de entrada la autenticidad, y encuentro elementos que, si se verifican, convierten esta imagen en un testimonio técnico, no en una curiosidad. La pizarra con CB6 y HOT no es cosa de turistas, es el lenguaje de calderas, y esa sombra es desagradable verla, por lo que implica. Envíen muestras del polvo del borde para análisis de partículas. Con eso sabremos si respiró carbón del muelle o solo polvo de bodega mexicana. Mientras el correo cruzaba, apareció el primer obstáculo humano. Un hombre con camisa blanca sin arrugas, reloj caro y sonrisa de quien se presenta con apellido como tarjeta, se anunció como coleccionista. Puedo comprarles todo hoy en efectivo. Les evito problemas. Esto en manos privadas se cuida mejor. Cilia le sostuvo la mirada con esas pupilas que asustan porque no parpadean. El archivo de un país no se hace con cajones cerrados, dijo. Lucía fue menos poética. No está en venta, y si insiste, salimos juntas a la calle y gritamos policía. El hombre no volvió, pero comenzó otra lluvia. Mensajes anónimos en redes diciendo que era un montaje, que el papel Ilford podía imprimirse en casa, que era imposible que México tuviera eso. Celia los dejó hablar. Estaba acostumbrada a que la realidad tuviera que pedir permiso para entrar. En Veracruz, Rodrigo activó su red de archivos. Una acta en Xalapa confirmaba lo que sospechaba. Arthur P. Liddell, ingeniero, llegó en 1913 a Veracruz, casado con Purificación Barrios, ejerció en talleres de la refinería y murió en 1929. En una libreta de abasto del puerto encontró la anotación de la entrada de un baúl a nombre de A. Liddell. No era prueba directa, pero ponía una ruta. Del muelle de Southampton a Veracruz, de Veracruz a Xalapa, de Xalapa a algún trastero que acabó en la Lagunilla. Más tarde, Purificación tuvo una sobrina que emigró a la Ciudad de México en los 60 y vivió cerca de Peralvillo, Hilos. El análisis de partículas llegó una semana después. Microscopía electrónica. Partículas de hollín con trazas de sílice y compuestos de combustión de carbón, compatibles con ambiente portuario de principios del siglo XX. Nada que delatara contaminación moderna como polímeros sintéticos. Lucía imprimió el informe y lo grapó al expediente. «Hemos hecho lo que hay que hacer», dijo. «Ahora hay que contarlo con decencia». Eligieron Veracruz para la presentación. No por espectáculo, sino porque sillas plegables y ventilador lento son menos peligrosos que focos del centro. Rodrigo reservó el auditorio chico de la universidad. Andrew conectó en remoto. Llegaron profesores, estudiantes, 2 periodistas locales, un señor que había traído a su nieto por cultura general y una señora mayor con abanico que al final resultó ser sobrina nieta de Purificación. Olor a humedad y café con pan de canela. Celia respiró. Vio a Jorge en la primera fila de su memoria y le guiñó un ojo que nadie vio. La presentación no fue una película, fue un informe. Contexto de las placas, metodología de conservación, análisis de emulsión, comparativas con otras fotos de Southampton, el sello de Southampton Water Board, la anotación en tiza CB6, HOT y el oscurecimiento del casco. Andrew habló desde su pantalla. No afirmamos que el incendio causó la tragedia. Afirmamos que hay indicios sólidos de que existió, que se nombró como tal, y que el barco zarpó con esa realidad. Eso obliga a museos y manuales a matizar sus textos. Entonces vino la ampliación. Celia llevó el cursor a la esquina que más dolor causaba a los técnicos, donde el recubrimiento parecía haber hirviendo. Proyectó al 600%. Silencio. Los expertos
sobre todo los que alguna vez habían tomado partido en discusiones, se pusieron pálidos, no por misticismo, por vergüenza técnica. Quien ha puesto un soldador en una lámina sabe leer el lenguaje del calor. Vieron la decoloración en abanico, vieron la sombría junto a la línea de la cuaderna R32, vieron a un operario con mono y boina sosteniendo una pizarra que decía CB6, HOT. Vieron al hombre con el periódico con 6 APR. Vieron el sello de Waterboard en un papel de permisos. No había música ni luces, solo datos recortando dogmas. La señora del abanico al fondo alzó la mano. Yo soy Luz Barrios, hija de Felipa, que era sobrina de Purificación. En casa hubo siempre un baúl que nadie abría. Mi tía decía que dentro había tragedia. Cuando se murió, tuvimos que vender cosas. Tal vez de ahí salió la caja. No había que forzar la emoción. Celia se limitó a darle las gracias y le pidió si podían hablar después para grabar su memoria. Al terminar, un periodista preguntó lo que había que preguntar. ¿Por qué palidecen ustedes? ¿Qué cambia si aceptamos esta foto? Andrew contestó sin épica. Cambia el narrador. Pasamos de contar una historia de iceberg inevitable a contar una de acero con historial térmico, decisiones humanas y aceleración de riesgos. No exculpa ni culpa únicas, pero afina, y hace justicia a obreros que escribieron con tiza un dato que nadie quiso llevar a la prensa. En el pasillo, tras la charla, aparecieron manos, unas para felicitar, otras para pedir acceso, una que, a escondidas, ofreció dinero para quedarse con la placa. Lucía fue pared, Rodrigo fue puente, Celia fue casa. No se vende. Se dona en comodato a un archivo público en México, con copias de alta resolución a museos que las soliciten. Aquí no hay tesoro, hay evidencia. Y la evidencia vive en mesas abiertas. La universidad firmó en 2 semanas un acuerdo de conservación en cámara fría, con seguros y acceso digital para investigadores. El Museo Marítimo Británico recibió las copias y envió una carta. Revisarán sus paneles y audioguías para incluir la complejidad del incendio. Celia guardó la copia de esa carta junto a la última tarjeta de Jorge en su cartera. «Dirías que ya era hora», le murmuró, cortando jitomate para el pico de gallo que llevaría a la siguiente sesión con estudiantes. Hubo secuelas. Un youtuber se burló. La abuelita y su Titanic mexicano. Otro, más serio, pidió entrevista y dejó que Lucía hablara de gelatinas y aluros sin cortarla. Celia recibió un correo con amenaza velada. Esa placa vale más que su pensión. Rodrigo la acompañó a levantar una constancia en la fiscalía. La vida siguió. Pago de luz, fugas de fregadero, geranios que resucitaban con la lluvia. Y de pronto, la noticia de que un museo europeo había agregado una línea en su texto de sala. Recientes hallazgos fotográficos señalan evidencia de calor interno en el área del búnker 6 antes de zarpar. Pequeña oración. Gigantesco giro. En una última reunión en Veracruz, Celia se paró ante un grupo de alumnos de conservación. No prometió fama ni gloria. Les contó de la lagunilla, del vendedor, de la caja que olía a mar, de la mano que intuye y el ojo que confirma, de los no invasivos, de los sí que tardan y de los no que protegen, y remató, por consejo de Jorge, que le enseñó a cerrar con algo que sirva, con una invitación. Compartan esta historia no porque asuste, sino porque enseña. La memoria no es un misterio, es una disciplina. Si les gustó, cuéntenla a alguien que crea que las historias nacen perfectas. Díganle que detrás de cada foto hay manos con tiza, vidrios que respiran y gente que decide. Y si quieren dejarme un comentario, cuéntenme. ¿Qué foto en su casa cambió una historia? Los leo. Siempre hay algo más que ampliar. Esa noche, de vuelta en Portales, Celia puso la caja, ya con su número de inventario y una funda de Tyvek, en un estante alto, lejos de gatos y de tentaciones.
Encendió la radio chiquita, se sirvió té y antes de apagar la luz, pasó la mano por una foto de Jorge riéndose. Nadie en esa imagen palidecía. Todos parecían entrar a cuadro. Afuera, un camotero volvió a soplar. Y ella sonrió al pensar que por una vez el sonido del siglo XX y una verdad del XXI habían cabido en una misma sala sin estorbarse. Porque no hay fantasmas en el papel, hay luz atrapada esperándonos con paciencia, y cuando al fin la ampliamos, lo único que exige es esto, decir lo que vemos sin temblar.